quiero agradecerle sobre todo a mi Señor Jesucristo, a Él sea la gloria, gloria a Dios. Amén. Déjame orar para que sea el Espíritu Santo que me utilice. Muchas gracias, Dios mío. Tú sabes que te he pedido que ensanche mi territorio, Dios mío, pero no para gloria mía, sino para que tu nombre sea glorificado. Y además para que tu palabra penetre en cada corazón y en cada rincón, Dios mío. Vivifícanos a través de tu palabra. Habla esta noche a través de mí. Solo soy tu instrumento, Dios mío, para gloria tuya. Por amor al Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. La última vez que yo estuve acá predicando fue un miércoles y hablamos de el don de lengua como señal en aquella ocasión que estuve predicando. Pero hoy vamos a hablar de los dones espirituales y la razón es porque es muy importante para todo y cada uno de nosotros que entendamos el don que Dios nos ha dado, porque a cada uno de los que estamos acá, Dios nos ha llenado de dones espirituales. Está en nosotros y la relación que tengamos con el Espíritu Santo, que podamos discernir qué es lo que Dios nos ha dado, pero para ponerlo por servicio. Porque para eso son los dones espirituales, para ponerlo por servicio. Mira lo que dice la lectura. Nuestro estudio o la predicación de esta noche se va a concentrar en el capítulo 12 del libro de Primera de Corintios. El apóstol Pablo, que es el apóstol a los gentiles para nosotros. Dice así, en el nombre de Jesús, la palabra. Cuando lo tenga, dicen amén. Capítulo 12, que habla de los dones espirituales. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, dice el apóstol, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, nos está hablando a nosotros en la noche de hoy, les he dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace el Espíritu, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Lo voy a dejar ahí para después entrar a la segunda parte, que es lo que el texto bíblico está diciendo. Y bendito sea Dios. Y yo primero, ante todo, quiero darle las gracias a mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque me ha abierto este espacio para poder predicar la palabra de Dios. Recuerden que para la predicación, para mucha gente es locura. Y nosotros seremos salvos por esta predicación. Pero debemos de entender esto nosotros, que Dios nos llamó por un propósito. Dios no nos llamó meramente para salvarnos. Es el galardón principal, la salvación. Pero no es que salvo siempre es salvo. Es una salvación que ve en crecimiento cuando uno también la pone al servicio. Y para eso que el Espíritu Santo da dones para ponerlo al servicio de la iglesia. Y debemos de identificar eso. ¿Qué dones nosotros tenemos? ¿Qué don fue que el Espíritu Santo me dio? Si acaso me dio uno, está muy bien. Pero dice el mismo apóstol Pablo que vosotros que procuráis dones espirituales, está hablando en plural. Cuando uno habla de procuráis dones espirituales, es decir, voy a poner un ejemplo. Aquí todo y cada uno de los que estamos acá tenemos un don. ¿Cuál? Solo la persona lo sabe.
porque el Espíritu te lo dio. Hay dones que son muy notorios, que se notan en el público. Pero hay gente que tiene, por ejemplo, el don de sanidad. Si es eso, utilícelo en el nombre de Jesús. Si le ha dado don de lengua, que es señal, porque Jesús dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre sanarán a los enfermos, y pondrán la mano y sanarán. En mi nombre hablarán otras lenguas. Es decir, que el don de lengua, eso se manifiesta cuando nosotros hemos sido ya bautizados en el Espíritu Santo. Yo creo que desde que yo llegué a la iglesia siempre he estado hablando, no se me ha quedado en ninguna predicación el tema del bautismo del Espíritu Santo, porque esto hay que procurarlo. Cuando el apóstol Pablo le está hablando acá a los corintios, le está hablando a personas que tenían ese interés de adquirir dones espirituales. Es más, la Biblia muestra que la primera persona que pidió bautismo del Espíritu Santo fue Juan el Bautista. Increíble. Porque a Juan el Bautista el Señor le había dicho: el que viene tras de mí, él mismo lo narra, el que viene tras de mí, al cual no soy digno de desatar la correa del calzado, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Sin embargo, Juan estaba bautizando en agua. Cuando él vio a Jesús, él le dijo, él se sorprendió: y tú vienes a mí a bautizarte, yo soy el que necesito ser bautizado. Pero él no estaba hablando del agua, porque Juan bautizaba en agua. Juan lo que quería, no, pero si el Padre ya me dijo a mí que él es que bautiza en el Espíritu Santo y fuego, yo quiero ser el primero. Juan el Bautista quería ser bautizado con el Espíritu Santo. Y esto, todo y cada uno de los que estamos acá, debemos de procurarlo todos los días, hasta que el Señor nos los entregue el bautismo del Espíritu Santo. Y después que nos dé eso, entonces el Espíritu empieza a repartir dones espirituales como Él quiere. Dice la gran importancia para ponerlo al servicio. Por ejemplo, hay personas que tienen el don del servicio, y tú lo ves siempre, antes de la pandemia, que estaban siempre en la cocina muy activos y repartían la comida. Pero dice que el que reparta con liberalidad. Pero a veces no es que reparta con mala cara. La Biblia te dice, eso es un don. Es repartir ¿con qué? Con liberalidad, con amor. Amén. Hermano, no es que vamos a tener una cara de piedra y viene el hermano y este hermano ha comido 2 veces y lo juzgo internamente. Eso es pecado. ¿Entendemos eso? Eso es pecado. Sí, es pecado. Y hay que decírselo a la gente para que lo entendamos que es pecado. Mire, el Señor me lo mostró eso a mí. Yo se lo quiero comunicar a ustedes, ¿verdad? En el breve tiempo así que me queda. Yo estaba bañándome en mi hogar, ¿verdad? Pero resulta que la bañera de mi casa gotea un poco. Y llamamos al súper en estos días y la reparó, pero todos los meses y el tiempo que se había pasado la bañera sin reparar, ya le había causado no hoyos a la bañera, sino le había quitado la pintura en la parte donde cae. Y el Señor me dijo, así yo quiero que sea tu vida de oración, como tú estás pintando ahora la bañera, así yo quiero que sea tu vida de oración, orando siempre en el Espíritu. ¿Para qué? Para que estés revestido de Cristo. Porque mientras estamos en la carne, los pensamientos de la carne, el mismo ejemplo que le puse de la cocina, esos son pensamientos de la carne. Tú puedes, sí, estoy repartiendo, por ejemplo, la comida, pero te llamó Dios a repartir. Si no reparte con liberalidad, no es tu don, porque le está dando mala cara a un hermano. Tiene que identificar, por ejemplo, hay personas que van a los hospitales, ese es un don de sanidad que tiene esa persona. El Espíritu te lo revela, porque dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Si da testimonio, Él es que te informa, Él es que te dice, ve al hospital, ora por fulano, ve allá, órale en lengua, porque dice que el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Es decir, el Espíritu ya te lo reveló, te dijo lo que tiene que hacer. Lo mismo para el servicio, hay que hacer X o tal servicio. Si no tiene el don de servicio, no va a ir con gozo. Porque los dones, pastor, van acompañados de algo extraordinario. Hay una hermana, ¿verdad?, de la fe,
Ella y yo teníamos antes de la pandemia un ministerio de ir a las funerarias a predicarle la palabra de Dios 2 veces, hasta 3 veces íbamos a la semana en esas funerarias que quedan en el Alto Manhattan, la 173, la 190 y la 175. Pero resulta que ese es un ministerio que parece triste, pero nosotros íbamos con gozo, increíble, porque Dios, cuando te da dones espirituales, Dios te manda con gozo en medio, aún en medio del dolor. Lo mismo que los dones de sanidad. No es fácil ir y orar por una persona que esté entubado. Eso, si no tiene el don de sanidad, por eso es bueno el discernimiento. Y mira cómo el apóstol aquí lo trata, ¿verdad? Dice el versículo 10, mira, dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace el Espíritu, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así como el cuerpo es uno, porque aquí lo va el apóstol a comparar con la iglesia. Por eso es que es muy importante que la iglesia, nosotros como cuerpo, ¿cómo funciona un cuerpo? Por ejemplo, estas son mis manos, ¿verdad? Y cada persona aquí de lo que está presente tiene sus manos. Cada miembro del cuerpo tiene su función, pero es un solo cuerpo. Si esta mano mía yo estoy martillando y me cae el martillo en una uña, todo el cuerpo se duele. Mi mente se preocupa, ay, se me va a caer la uña, me duele el cuerpo entero. Lo mismo cuando hay un hermano enfermo dentro de la iglesia. Todos debemos de dolernos, todos debemos de orar y pedirle a Dios: Señor, tú has dicho en tu palabra, Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Orar, orando siempre en el Espíritu para que no andemos en la carne, porque dice las Escrituras que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, para andar conforme al Espíritu tenemos que tener este discernimiento y preguntárselo al Espíritu. A veces uno dice: pero aquí yo no tengo ningún don. No, usted tiene, porque las Escrituras no mienten. Alguien mencionó aquí que todo lo que dice la palabra de Dios es la verdad, y así yo lo creo. Porque el mismo Señor Jesucristo dice: santifícalos en tu verdad. Amén. Tu palabra es verdad. Y pedírselo: Señor, santifícame por esta palabra de fe. Señor, dame don de fe, dame don de sanidad. Pedirle los dones al Señor. Hay que pedirle los dones espirituales. Hay que pedírselo. Para que Él lo dé. Ahora, Él reparte como Él quiere. Amén. Por ejemplo, si hay un don de sanación, ¿verdad? Una persona que tiene el don de sanidad, el que no lo tiene no se puede poner guapo, porque el Espíritu repartió como Él quiso. Amén, así es. Uno lo que tiene que hacer es, tú sabes, que alegrarse, porque el cuerpo es uno. Mira cómo él lo compara, que el apóstol Pablo dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere al pie: porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, porque por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Lo que el apóstol aquí está construyendo es, hermano, mire, porque él está comparando el cuerpo con la iglesia. Recuérdense, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia. Todos los que estamos acá, todos y cada uno debemos de contribuir, poner nuestro granito de arena. Si hay un hermano que está flojito en la fe, encaminarlo. Amén. Llamarlo: hey, fulano, tengo mucho, estoy orando por ti. Saludarlo. Amén. Para motivarlo a que venga. Porque yo no puedo decir: déjame quitarme esta mano ahora y dejarla en mi casa guardada, porque no me gusta. Tengo que venir con ella.
Lo mismo sucede con cada uno de todos los que estamos acá. Ponerlo al servicio, hermano. Amén. En estos días predicando la palabra de Dios a través de mí, cuando estaba predicando, el don de lengua es verdad que es una señal del bautismo del Espíritu Santo. Es una señal muy clara que en la Biblia se ve. Pero no solamente para uno, bueno, ya hablo en lengua, ¿sí? ¿Y ahora qué? La Biblia dice que el que habla en lengua habla con Dios, habla en misterio. Pero es para encaminar a otros al camino. Es para ayudarlo a los demás. Es para ponerlo al servicio, porque de otra manera, ¿cuál sería el beneficio de tú estar hablando en lengua si no lo va a poner al servicio? ¿O cuál es el beneficio de tener el don, por ejemplo, de sanidad y quedarte de brazo cruzado? No tendría eso sentido. O de servicio, ¿cuál es el sentido de que, miren, la iglesia, vamos a hacer una actividad, pero vamos a repartir X o tal cosa, o volante, y sabes que tiene el don de servicio y te va a quedar en la casa? No, es para ponerlo, sí. Pero también una cosa, hermanos, si el Señor nos da un don, no es para que nos enorgullezcamos, porque muchas veces el Señor le da don a personas y esas personas quieren todo el tiempo salir hacia adelante y decir, no, porque yo esto, porque yo aquello, porque yo no. Entonces eso es malo. Claro. El Señor quiere que seamos humildes. Amén. Y nuestro servicio lo pongamos para el Señor, amén, no para tener orgullo. Eso es lo mismo que he venido en este momento predicando, que es para ponerlo por servicio para la iglesia. Porque por eso dije ahorita que en el mismo capítulo 1 capítulo 8 de Romanos, versículo 1 dice, y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Si usted está en Cristo Jesús, usted no puede ser un hipócrita. Amén. Usted no puede andar pretendiendo ser cristiano sin serlo. O soy un cristiano de la secreta, me comporto bien en la iglesia, pero después me quito la ropa y ando diferente. Definitivamente yo estoy hablando en la noche de dones espirituales, pero estamos hablando no solo a los que han alcanzado madurez, sino que hay que procurar esos dones espirituales. Es un deber como cristiano procurarlo, hermano, y ponerlo por servicio. Por ejemplo, mira lo que sigue diciendo la Biblia. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y dice, y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y voy a leer más para abajo porque él sigue comparando con el cuerpo. Pero si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esto vestimos más dignamente. Salta un poquitito al 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo a nosotros. Oye, Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Amén. Que nos preocupemos. Amén. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Él lo está diciendo claro. ¿Qué es lo que somos nosotros? El cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno en particular. A unos puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profeta, lo tercero maestro. Si tiene el don de enseñar, úselo en el nombre de Jesús. Amén. Esos son dones que lo da el Espíritu Santo para el servicio. Maestro, porque te da discernimiento, te da claridad en la lectura de la palabra de Dios, te da humildad, te da gozo, como acabo de mencionar. Porque en ningún ministerio, él lo dice bien claro, mira, dice que el Espíritu reparte dones como él quiere. En los ministerios quien lo dirige es el Señor Jesucristo. Porque la Biblia así lo dice.
Y Dios, que hace todas las cosas, es el que lo pone todo en conjunto, en concierto. Bendito sea el Señor. Sí. Gloria a Dios. Y cuando uno tiene algún don y uno como que se asusta cuando tiene que hacer algo de ese don, ¿cómo uno lidia con esa? Fácil, las escrituras dicen: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Amén. No se puede avergonzar uno del evangelio. No es avergonzarme, es como tener miedo de hacer ese. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Santo sea su nombre, no nos dio eso. Lo que pasa es que nosotros tenemos que sobreponernos a eso. ¿Por qué? Porque dice que los hijos de desobediencia, el enemigo va a lanzar dardo. Tú no puedes, tú te estás creyendo que no eres. No, tú empiezas ahí, aunque la gente te diga que esté loco, no importa. Vamos a orar por la hermana, vamos a hacerlo con humildad. Sí, hermano. Perdón, discúlpeme porque es una predicación y estamos interrumpiendo mucho. Pero en ese sentido, dice la palabra, y tú lo acabas de decir ahorita, que si alguien siente que no tiene un don de espíritu, o que si siente que debe tener, que siente algo de espíritu, órale al Señor para que le afirme ese Claro. Porque mira, dice que lo espiritual, el apóstol Pablo dice en el mismo libro de Corintios: a vosotros tengo que hablarle y darle leche y no vianda, porque aún hay pleitos, contiendas, disensiones. ¿Acaso no soy carnales? Dice, él se queja de eso. Es decir, que nosotros debemos de discernir lo espiritual con lo espiritual. Y dice también las escrituras que hay que probar los espíritus. Amén. Probarlo y pedírselo a Dios. Dios, dame, Señor, dame confirmación en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, tú has dicho en tu palabra, decírselo en oración, que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu. Confírmamelo. Yo quiero, Señor, pedírselo en oración, llevar una vida de oración, como dice en el libro de Judas y como dice el mismo apóstol Pablo, orando siempre en el Espíritu. Que es el mismo ejemplo que puse de la bañera, que el Señor lo que me quiso a mí ilustrar. Y lo estoy confesando por mí, porque yo no estoy exento, yo estoy predicando solamente en la noche de hoy. Yo no estoy exento a esto, lo que pasa, sino que el Señor me quiso dar un ejemplo para que yo lo pudiera comunicar. ¿Cuál es el ejemplo? Quiere estar lejos del zafacón del pecado, porque el mundo es un zafacón del pecado. Las críticas empieza uno mismo a tener pensamientos inicuos dentro de sí mismo. Y cuando uno no está siempre orando siempre en el Espíritu, me preguntará alguien: José, ¿y eso es fácil, orar siempre en el Espíritu? Por supuesto que no, pero hay que hacerlo porque la Biblia lo dice. Hay que hacerlo, hay que buscar estos dones. Dice: y no os conforméis. Las mismas escrituras dicen que no nos podemos conformar porque tan solo venimos a la iglesia y somos los más religiosos. Esto no es religión, esto es comunión con Él. Comunión con Él. Mientras más comunión tiene, más fuerte te hace. Porque el Espíritu Santo no solo te convence cuando está dentro de ti, pero cuando el Espíritu está sobre ti, entonces el poder. Amén, gloria a Dios. Porque dice en las mismas escrituras en Isaías capítulo 61, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido Dios. ¿Quién fue que te ungió? ¿Quién fue que ungió? Dios. ¿Para qué? Para hacer una labor, para dar libertad a los oprimidos, para darle vista a los ciegos, para declarar el año de buena voluntad del Señor. Él lo dice, para eso es. Entonces hay que diferenciar cuándo es que me está convenciendo y cuándo Él está sobre mí. Cuando está sobre ti, que los dones están en toda su potencia actuando para que su nombre sea glorificado. Porque usted y yo no somos nada, absolutamente. Usted y yo somos meramente instrumentos en las manos del Señor, y gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque toda gloria, toda honra debe de dársele al Señor. Si el Señor sana a alguien porque te dio un don de sanidad, es para que el nombre del Señor sea glorificado. Y cada día hazte más humilde, porque Él exalta al humilde, al rebelde y al de... Dice, 6 cosas abomina Jehová, y aún 7: los ojos altivos, la boca que habla mentira, las manos que derraman sangre. Y ahí sigue una lista, y dice uno: wow, pero yo no quiero estar en esa lista.
Pero para no estar en esa lista hay que pedirle al Espíritu Santo, úngeme, hazme cada día más humilde, dame palabras de discernimiento, lléname de tu Espíritu Santo, lléname de los dones para ponerlo al servicio, no para envanecerme, ni para engrandecerme, ni para decirle, mire, esta es la religión, esta o cual cosa, sino para ponerlo al servicio y encaminar a otros en este camino. La lengua, cuando ustedes la leen en el capítulo 14 de 1 de Corintios, y la leen con discernimiento, porque ese otro don, déjenme decirle que eso es un don, el poder predicar la palabra, o el poder tener discernimiento y luz de la palabra, eso es un don. Pero tampoco el Espíritu te lo da para que te enorgullezca. Yo puedo predicar, yo soy mejor que los demás, todos tienen que oírme. No, usted es el más pequeño entre todos. Amén. El mismo apóstol dijo, yo no he venido con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino yo he venido con demostración de Espíritu Santo y de poder. Amén. Porque eso es el Evangelio es poder. Usted y yo estamos acá para servirle a un Dios tan grande y tan santo. Gloria a Dios. Ayer a mí me invitan los jueves a una emisora, ¿verdad? Para gloria de Dios. Lo estoy diciendo con la mayor humildad del mundo. Dios es mi testigo de esto. A mí me contactó una persona cristiana y me dice, mira, yo le envío, ustedes me ven que estoy grabando, le envío los videos y me dijo, mira, yo quiero que tú contactes esta emisora porque te voy a poner a predicar en la emisora. Está bien, ok, le dije, yo no pensaba que lo iba a hacer, ¿verdad? Pero me contacta la emisora y la emisora me dice a mí, yo quiero que tú estés dirigiendo todos los jueves un estudio bíblico, no que lo dé yo, sino que lo dirija el programa por 1 hora. La emisora se encuentra en Ohio, se llama Ministerio Renacimiento Ohio. Y ahí estamos todos los jueves dirigiendo ese programa a través de la internet al mundo se va. Para gloria del Señor, para que su nombre sea glorificado. Y ayer estaba predicando un pastor desde Cuba, ¿verdad? Porque invitamos a diferentes personas de diferentes países para que prediquen o den un estudio. Los martes tenemos oración, todo. Yo no participo, no tengo participación los martes, solamente me toca los jueves y bendito sea Dios por eso. Pero los martes son martes de oración, dedicados a la oración fuertemente, porque déjenme decirle algo, el orar, hermanos, la carne no quiere. Hay que pedirle a Dios sobreponerse y pedirle. Ese hermano ayer estaba predicando de Isaías capítulo 6, donde dice que en el año que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. A su izquierda y a su derecha estaban serafines que volaban, y los quiciales de la puerta hicieron ruido, si no mal recuerdo, pero que decían unos a otros los serafines, santo, 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 dándole a Dios la santidad que Él se merece. Dios es santo. Ponerse eso en nuestra mente, en nuestro corazón y pedirle, oh Dios mío, mira, yo sé que esta noche yo he oído que tú nos has dado a cada uno de nosotros dones espirituales. Revélame, Padre, por amor a ti mismo, para yo ponerlo al servicio, Dios mío. Si es don de hablar en lengua, dame interpretación para las lenguas, porque dice que el que habla en lengua pídele a Dios poder interpretarla. Es decir, que se lo tiene que pedir también. No muchas veces todo el mundo tiene los dos dones, es decir, hablar en lengua y poder interpretarla. Hay veces que nada más tiene el don de lengua, y bendito sea Dios por eso, pero es para ponerlo al servicio todo del cuerpo. Porque si hay alguno que esté falta de fe, ¿qué es lo que dice las Escrituras? Pídaselo al Señor que Él dará abundantemente, ¿verdad que sí? Si hay uno que esté falta de sabiduría, ¿qué es lo que hay que hacer? Pedírselo al Señor. Todas las cosas hay que pedírselo al Señor, pero identificar para que la iglesia sea de esta manera. Cuando una persona quiere tener un cuerpo fortachón, ¿qué es lo que hace? Va al gimnasio, pero no solo al gimnasio va, sino que también se alimenta con proteínas. Nuestra proteína es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y
nuestra fuerza es el Señor, Dios Todopoderoso. Pero para gloria de Él, para que su nombre sea glorificado. Porque de otra manera, hermanos, si hay un espíritu de vanidad, eso procede del diablo, que el Señor lo reprenda. Y mira que yo estuve pensando en estos días, yo nunca he predicado de eso, lo que le voy a decir ahora. Yo nunca he predicado el libro de Lucas capítulo 16, donde habla de Lázaro y el rico. Porque a muchas personas se le ha olvidado de que el infierno existe. Y andamos sin temor de Dios. Lo andamos sin temor de Dios. Y entonces otras personas han querido eso. Decían, eso es una parábola y por lo tanto no tiene la importancia que requiere. Cuando el Señor Jesús narra algo, hay que prestarle atención, la atención debida. Y Él dice en esa parábola de Lázaro y el rico, que los dos murieron. Uno fue llevado al seno de Abraham, Lázaro, y el otro fue llevado al Hades. Y estando en el Hades, abrió sus ojos y estaba en llamas, dice las Escrituras. ¿En qué era que estaba? En llamas y en lamento. Es decir, que nosotros tenemos que tener, no solo ser humildes, sino tener temor de Dios, porque hay un juicio. Debemos de entender eso, pero los dones son, volviendo al tema de los dones, para que lo pongamos al servicio, hermano, para que no nos envanezcamos primeramente. Eso es la mera verdad. Y si hay algún espíritu de envanecimiento, pedirle al Señor, Señor, reprende eso. Amén. Si hay un espíritu, porque hay diversidad de espíritus malos. Hay espíritus que son de que, no lo voy a mencionar tal vez acá, pero hay espíritus que son de lascivia, para que se entienda. Y la gente muchas veces se recrea en eso. Ay, como son pensamientos, eso no es nada. Hermano, eso es el enemigo. Entienda eso. Amén. Hay espíritu que es cogerme un lápiz, eso no es nada. Hermano, eso es robo. Eso no es de usted. Claro. Hay espíritu de diferentes colores y sabores. Es más, hay espíritu de enfermedad. De hablar mentira. Una vez Jesús le dijo a uno, espíritu mudo y sordo, ¡sal! Le dijo. ¿Cómo lo llamó a ese espíritu? Mudo y sordo. Lo llamó por su nombre. Las enfermedades, muchas de ellas, son demonios que la causan. Pero cuando uno está revestido de Cristo, óigame, revestido de corazón, que eso es lo que se llama conversión verdadera. Porque dice en el libro, le voy a decir ahora mismo, en el libro Romanos, capítulo, ya estoy finalizando, me hacen señas, sí. Dice en el libro de Romanos, miren lo que dice acá, atiendan, capítulo 12. Dice, hablando de lo mismo, dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿En qué es lo que debemos de presentarlo? En sacrificio vivo. Pero un sacrificio vivo, ¿tú sabes lo que es? Es negarte a ti mismo, es cargar tu cruz. Amén. Es que si pasa una mujer por ahí que se ve bonita y tú tienes tu esposa, usted tiene que hacer como hizo Job. Hice un pacto con mis ojos de no mirar a quién. A doncellas. Job hacía eso porque los ojos son engañosos. Amén. Jesús dice que los ojos son la lámpara del cuerpo, pero si hay tinieblas, dice, ¿cuántas no serán? El mismo Señor. Pero si tu cuerpo está lleno de luz, esa luz viene de Cristo y del Espíritu Santo. Amén. Llenémonos de Él. Dice al final, oiga lo que dice, que nosotros debemos tener, miren, la mente de Cristo. Amén. Ese es el propósito de cada cristiano que ha venido esta noche acá, incluyéndome a mí. Porque los dones espirituales se manifiestan cuando hay humildad, cuando tú te humillas, cuando tú eres el más pequeño de todo. Es más, el mismo Job dice, Job, que era un hombre que Dios lo declara recto. Dice que era justo. Dice 4 atributos que no recuerdo los otros 2 de Job. Era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso lo dice Dios de él, no lo decía Job mismo.
Pero al final, en el capítulo 42, después que Job se queja y hace todo eso, Job dice, de oída te conocía. ¿Cómo era que lo conocía antes de eso? De oída, no había tenido un encuentro. Pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y ceniza. Es decir, que cada uno de los que estamos acá, hermanos, en el nombre de Jesús, necesitamos un encuentro personal, porque nosotros lo que anhelamos y necesitamos es su presencia. Dice las Escrituras, tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Todos esos dones se manifiestan esta noche, ahora cuando ya yo termine de predicar, ya que vamos a orar para eso. Lo que vamos a pedir es al Señor que derrame su gloria, que Él nos reparta los dones espirituales, porque cada uno de los que estamos acá lo tiene, que esta noche Dios dé espíritu de revelación en qué es lo que yo tengo para ponerlo al servicio. Amén. Con humildad, con un corazón sincero, para honrar al Señor. Oh, gracias Señor Jesús, porque me has elegido. Gracias Señor Jesús, porque ha hecho estas maravillas. Gracias Señor Jesús, porque levantaste el apóstol Pablo, dice las Escrituras, que Jesús dijo, porque instrumento escogido en mi mano me hice este. Por lo tanto, todo lo que él escribió es inspirado por el Espíritu Santo. Debemos de entender eso y ponerlo al servicio. Mira, yo por la grande misericordia, se lo digo de todo corazón, de verdad que presentemos nuestro cuerpo vivo en sacrificio al Señor, que sea agradable. Es un sacrificio que hay que hacerle al Señor. Porque dice las Escrituras más, ya no vivo yo, más vive Cristo. Amén. Y lo que vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe. Todos estos dones es para ponerlo, pastor, al servicio de la iglesia. Amén. Para que la iglesia no solo se llene, sino que aquí no haya enfermo. Porque aquí entre vosotros, Dios me dio a mí 5 dedos en esta mano, 5 en esta, y 5 en cada pie. Él no me dio 6, es decir, que Él sabe dónde da. Aquí hay personas que tienen dones de sanidad y también no lo saben. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí hay personas que tienen don de hablar en lengua. Quizás eso lo saben. Aquí hay personas que tienen discernimiento de lengua. Aquí hay personas que tienen el servicio. Aquí hay personas maestros. Aquí hay de todo. Amén. Una variedad. Gloria a Dios. Aquí hay maestros, aquí hay de todo eso. Gloria a Dios. Ahora está en nosotros, ya habiendo obtenido esta luz, porque es una luz ahora que se ha derramado. Esta luz, el Espíritu derramando su luz. Ahora es una comunión con el Espíritu. Y esta noche en nuestros hogares, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Señor, tú has dicho en tu palabra que tú repartiste a cada uno, no digo a algunos. ¿Cómo que dice las Escrituras? A cada uno. Si a cada uno, ¿a quién hizo excepción él? ¿Alguno? No. Cada uno de los que estamos acá tenemos un don o más de uno. Procurar los dones, dicen las Escrituras. Procuradlo. Yo, en el ministerio mío de la predicación, yo hablo mucho de temas que tienen que ver con el Espíritu Santo, porque el Espíritu de gracia, a mí la Biblia me ha mostrado, ¿verdad?, que en los últimos días el Espíritu se está manifestando de una manera increíble, hermano, en cada uno de nosotros. Me ha mostrado que el ministerio de la dispensación de la gracia, que es a través del Espíritu Santo, no es de otra manera, es a través del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y como es a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice, y no contristéis al Espíritu con el cual fuiste sellado. Él va diciendo que tiene dos, lo pusiste al servicio. Muy bien, aceptaste al Señor Jesucristo. Y te va sellando y te va confirmando, y cada día te va haciendo más fuerte, cada día te va haciendo más humilde. Los que peleaban, ya uno dice, espérate un momentito. Dice que en la multitud de palabras está que la boca del necio. No hablar mucho, estar tranquilito cuando tengo pensamientos inicuos. Por ejemplo, yo fui a Ville hoy, ¿verdad? Y yo me recordé, porque el Señor me lo puso eso en la mente hoy. Orando siempre en el Espíritu, orando siempre en el Espíritu. Y íbamos ahí con el carrito en la mañana y
Así iba a hablar una conversación que era del mundo y me recordé, sí, yo estoy en oración constante. Es decir, que el Espíritu, él te va diciendo, mira, mucho cuidadito, que tú hiciste pacto conmigo. Tú lo hiciste pacto conmigo. Y él ahí mismo estaba ahí, no me dejaba ni siquiera hablar la lengua. No me dejaba. ¿Por qué el Espíritu lo hace? Porque quiere salvarte. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar para que el Señor gloria a Dios, nos utilice ahora y derrame su Espíritu Santo. Muchas gracias, Dios mío, que estás en los cielos. Oh, Padre Santo, tú bueno y misericordioso eres. Yo sé que tú has hablado esta noche. Bendito sea tu nombre, oh Dios mío. Gracias, Señor, porque tú a través del Espíritu Santo, Señor, el Espíritu Santo se manifiesta con poder. Yo te suplico en esta noche, porque tu nombre es santo, mi Dios, que vaya repartiendo, Espíritu Santo, a cada uno del cuerpo, Señor, como tú quieras, Dios mío. Oh Dios mío, bendito sea tu nombre, oh Padre Santo, Señor. No queremos que haya enfermo en la iglesia. Levanta personas aquí que tienen don de sanidad. Señor, danos don de sanidad, Dios mío. Danos don de servicio. Danos don de hablar en lengua. Oh Dios mío, cuán grande y santo eres, Padre querido. Haznos humildes, Dios mío. Quítanos cualquier amargura, cualquier vanidad que haya, cualquier espíritu que se haya levantado, Dios mío, en contra de tu palabra, Dios mío. Que no haya en nuestro pensamiento ningún pensamiento de crítica ni de amargura, Dios mío, porque eso no honra la justicia, Dios mío. Que no haya persona que haya que darle leche espiritual, sino vianda, Padre Santo, por amor a tu nombre. Derrámate, Espíritu Santo, en este momento, Padre justo. Por amor a Jesús, tú eres santo, Señor. Oh, Dios mío. Ven, Espíritu Santo, tú eres Dios. Oh, Dios. Santo Dios. Oh, Dios mío. Oh, Dios, Señor, quiero sentirte, queremos sentirte para que tu nombre sea glorificado. Ve tocando a cada hermano. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Ve tocando a cada hermano. Si hay espíritu de enfermedad, queda reprendido en el nombre de Jesús. Si hay espíritu, Dios mío, de discordia, queda reprendido en el nombre de Jesús. Aquí solamente el amor, Dios mío. El amor, Dios mío, porque somos el cuerpo de Jesús, Dios grande y poderoso, y cada miembro se duele con cada hermano. Aquí somos un solo, Dios mío, somos un solo, pero tú eres la cabeza, Señor. Tú lo diriges todo, tú eres santo, Dios mío. Por amor a Jesús, santo y bendito sea tu nombre. Oh, Dios mío, gracias, Señor, por tu palabra fue predicada. En el nombre del Señor Jesús, muchas gracias. Dios te bendiga y nos dé mucha paz al Señor. Dios nos ama. Bendito sea su nombre. Muchas gracias. A su nombre.